Buenas noches, hermano. Bendiciones a todos en esta linda preparación de día de sábado. Que quiero tenerles aquí presentes, ¿verdad? A la distancia. Pronto estaremos juntos cuando Jesús venga en gloria. Si no le vemos aquí pronto en la tierra, pues estaremos viéndole en el cielo, ¿verdad? Amén. Así que espero que todos estemos tomando ventaja de estos estudios proféticos de Daniel. Estamos estudiando los libros históricos de Daniel, que han sido de gran bendición para cada uno de nosotros, especialmente para mí, para mi familia. Todas estas semanas desde que comenzamos, hemos aprendido que los libros de Daniel contienen lecciones de carácter, el carácter que tenemos que tener para cuando venga Cristo, cuando venga la crisis. Y bueno, así que les animo a ustedes que sigan estudiando. Lo que hemos estudiado hasta el momento eh, ha sido... ha sido poco, realmente, ¿no? Porque hay muchas más lecciones que podemos sacar, pero el tiempo nos corona. No nos da el tiempo para ver todas las cosas que tenemos que estudiar. Hasta la semana pasada estuvimos viendo la segunda parte del capítulo 4 acerca del testimonio de la conversión del rey Nabucodonosor. Fue tremendo, ¿no? Un testimonio grande y poderoso de este rey. Ahora nos toca seguir estudiando el capítulo 5 de Daniel. Y vamos a tratar de hacerle una sola parte si podemos, si no, vamos a tratar de irlo haciendo en segunda parte. Pero trato de no alargar mucho esta serie y tratar de condensar. Así que sin más lleno, vamos a orar y vamos a empezar. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, imploramos que tu Santo Espíritu nos guíe, oh Dios, en esta hora, en el estudio de tu palabra, y ayúdanos, Señor, a alcanzar la perfección, siendo que ahora somos imperfectos y siempre nos falta algo, pues imploramos, oh Dios, que la obra que usted comenzó la pueda terminar en cada uno de nosotros. Imploramos su bendición esta hora por Cristo Jesús. Amén. Ok, Daniel capítulo 5 y versículo 1. Ajá. Dice así, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Quién era este Belsasar? Bueno, para comenzar, Belsasar, fíjese, la Biblia lo menciona como el rey Belsasar, ¿no? Pero si usted va en los libros de los libros históricos de la historia de las naciones, por ejemplo, hay, ¿cómo se llama? Personas de muy reconocimiento que, que te relatan la historia, por ejemplo, de los reinos de Grecia, de Roma y los otros imperios, ¿no? Y también de Babilonia. Y hay como tres gente históricos que pusieron en tela de juicio el libro de Daniel y les explico, ya que el nombre Belsasar no aparece en los libros de historia, no aparece. Y esto causó problemas porque ellos mencionaban el rey Nabonido, el rey Nabonido, que venía siendo hijo de Nabucodonosor, porque cuando cayó, bueno, cuando no que cuando murió el rey Nabucodonosor, acuérdense que ya había muerto el rey Nabucodonosor, pasaron varios años, el reino de Babilonia pasó por ciertos problemas, hubo usurpaciones, siempre parientes, ¿no? Que querían tomar el reino y por varios años estuvieron dominando el reino de Babilonia. Pero al final vemos que el rey Nabonido eh, logró llegar a ser rey, que era hijo legítimo de Nabucodonosor, y este Nabonido tenía un hijo, ¿verdad? Que se llamaba Belsasar.
en los libros de historia de las naciones, mencionan al rey Nabonido, pero no mencionan a Belsasar. Y por muchos años esto causó muchos problemas, porque sabe, esto se prestó, esta historia se prestó mucho para hablar en contra del libro de Daniel, diciendo que el libro de Daniel era un libro inventado, porque no aparece en los libros de historia el nombre de Belsasar. Y así por muchos años estuvieron en tela de juicio poniendo el libro de Daniel, y los cristianos, pues, que creíamos en estas historias, mm, pues teníamos que como que avergonzarnos un poco, ¿no? Porque no aparecía. Y ustedes saben de que vivimos un tiempo donde ya la revelación no es tan trascendida, tan aceptable, ¿no? Sino que hoy día decimos, bueno, si la ciencia no lo prueba, no lo creas, ¿verdad? Vivimos en el tiempo ese de la incredulidad, no, de iluminación, ¿no? De que si no me lo pruebas por la ciencia, yo no te creo, ¿no? Y por muchos años, como les venía contando, esto venía puesto en tela de juicio, y empezó la alta crítica contra los libros de Daniel y contra los cristianos, ¿no? Pero bueno, sabe que Dios siempre vindifica su palabra. Y ya, ya por los años 60, por ahí más o menos, hubo un arqueólogo francés, no se me olvida el nombre ahora en este momento, que se metió allá a excavar las ruinas de Babilonia y encontró la librería que Nabucodonosor y su padre Nabopolassar habían comenzado. En esa librería, pues, se encontró precisamente en el sitio donde estaban todos los registros del reino, ¿no? Y que se encontraba en varios idiomas. Bueno, no varios idiomas, perdón, se encontraba en el idioma arameo. Ustedes saben de que el idioma arameo, hay tres, existieron más o menos tres idiomas. Siempre, por ejemplo, el arameo se le conocía como el lenguaje arameo del reino, del reino imperial, el arameo imperial. Después, con los años, sabe que con los años, pues los lenguajes sufren cambio, ¿no? El español del año 200, de hace 200 años, no es el mismo que nosotros hoy día hablamos, siempre sufre cambios. Y de allá por los tiempos de Cristo, Cristo hablaba arameo, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta que la estructura del libro de Daniel hasta el capítulo 4 está escrito en hebreo. De ahí, el capítulo de hasta el 4 más o menos por ahí, el 4 lo escribe Nabucodonosor en el idioma arameo. Es parecido al hebreo en ese tiempo, ¿no? Pero después fue cambiando. Entonces, habían tres idiomas. Bueno, cuando empezaron a excavar y encontraron ¿cómo se llaman? Los ladrillos caudiforme que le llaman, estaba escrito todas las transacciones de los reyes, el último rey y todo. Y en esos escritos, ¿verdad? De que ellos escribían en ladrillo, encontraron el nombre de Belsasar, rey Belsasar. Decía ahí, era corrigente, ¿cómo es corrigente, no? Corrigen, corregente. Regente, corregente. O sea que era el segundo, era rey, pero era segundo después de Nabonido, que era su padre. Así que Dios, hermanos, vindicó su palabra. Entonces, cuando salió la noticia de que el nombre de Belsasar fue encontrado en los registros de las ruinas de Babilonia, entonces, nosotros los cristianos pudimos respirar tranquilamente que la palabra de Dios es efectiva y es real y que nada le falta. Así que con esto, hermanos, viendo ahora que Belsasar venía siendo el segundo. ¿Y cuál fue el pecado de Belsasar?
Bueno, aquí en la palabra de Dios nos muestra en el versículo 2, capítulo 5, que hizo un banquete. Mire, yo les puedo hablar de muchos banquetes hoy día. La mayoría de los banquetes o fiestas, ¿no? Siempre terminan mal, con bebidas alcohólicas, con pleitos, con intemperancias, ¿verdad? Hacia la salud. em, Desvelos, el lenguaje. Y déjeme decirle que la mayoría de las fiestas hoy día, la mayoría son siempre en sábado o en domingo a veces, ¿verdad? Pero mucho más en sábado, ¿no? Y usted para guardar, si es guardado del sábado, usted siempre va a tener esas invitaciones. Siempre le va a resultar un amiguito por aquí que le va a decir, ven a mi cumpleaños, ven a mi fiesta, a mi cumpleaños, y tengo esto para celebrar, o el día de la madre, o el día del padre, o el día de fulano, o el día de los dioses de qué sé yo, ¿no? Entonces siempre hay un motivo para quebrantar las leyes de Dios. En este caso, el rey Belsasar hizo este banquete y dice aquí que bebían vino, ¿verdad? Vino. Fíjese que en los tiempos, tanto los romanos como en otros reinos, siempre había bebida al gusto, ¿no? Y, y la mayoría de estas fiestas de estos reyes terminaban siempre en orgías, ¿sabe? En problemas de enfermedad, intemperancias. Miren lo que dice, qué interesante lo que dice aquí el versículo 2. Belsasar dice que con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro. Ya aquí el rey está perdiendo la razón. ¿Verdad? Que es otro motivo de que el cual el vino hace perder la razón de los seres humanos y la intemperancia y todo. Bueno, ya le voy a explicar algo del vino, porque a veces decimos nosotros, bueno, yo no tomo vino, pero hay comidas, hermanos, hay comidas que por la intemperancia se vuelve alcohol. Porque ustedes saben de que todo se vuelve azúcar, ¿no? Y entonces esas combinaciones malas, de malas comidas, alimentaciones, entonces ¿cómo se dice? Se fermenta en el estómago y hace un efecto de vino, de alcohol, y la mente no puede entender las cosas, ni las cosas celestiales peor y se embota, ¿ok? Esta aplicación del vino ya la voy a explicar un poco porque se aplica mucho en Apocalipsis, hablando del vino de la fornicación que Babilonia, ¿verdad? La nueva Babilonia de la religión, le da a beber a todas las naciones. Pero ya vamos a comentar un poquito más de esto. Dice aquí, entonces mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Dice el Espíritu preside de que había mujeres ahí que bailaban y hacían urgía, era un desastre, ¿no? Aquí el rey se siente seguro, fíjense, se siente seguro de que nada va a suceder. ¿Ok? Primeramente porque él conocía, él no era tan eh, ignorante en las cosas, especialmente en las profecías que Dios le había revelado a Nabucodonosor acerca de los reinos que iban a suceder después de él. ¿Ok? Y él prácticamente, pues, en burla, a decir, Babilonia nunca va a caer, estamos bien protegidos. En el mejor apogeo de Babilonia en ese tiempo, es cuando más se estaba burlando de Dios y manda a traer los vasos de oro y de plata, ¿verdad? Para burlarse y decir de que los dioses de ellos eran más fuertes y cosas así, ¿no? Tonterías. ¿Sabes que cuando la gente está borracha dice tonterías, sí o no? ¿Verdad? Y, y entonces, y eso es normal cuando una persona pues pierde la razón completamente, ¿no?
Se sentían seguros, claro. Esta Babilonia tenía unos muros altísimos que hacían correras de caballos arriba, tremendos portones, tremenda seguridad, habían torres de vigilancia por todos lados. Estaban confiados 100%, ellos estaban seguros de que Babilonia no iba a caer y que nada iba a pasar, ¿no? Hablando de Babilonia, fíjense que Saddam Hussein, ¿sí se acuerdan de Saddam Hussein, verdad? Em, Cuando Estados Unidos lo fue a buscar allá a Irak, ¿no? Bueno, este rey, sí, era un dictador prácticamente. Saddam Hussein era devoto, era un admirador de Nabucodonosor. Y este trató de reconstruir Babilonia y empezó a reconstruir las paredes y ciertos templos, eh, ¿verdad? La Biblia decía de que Babilonia siempre iba a estar desierta. Él quería, sabe que siempre el enemigo trata de ir en contra de la palabra de Dios, ¿no? Y usted ve en el final fue triste de este hombre, ¿no? Otro que no reconoció las profecías de Dios. Otro que no reconoció las profecías de Dios también fue, por ejemplo, Hitler, que trató de unir a Europa, conquistándola y hacer un solo gobierno. Dios había dicho que las naciones de Europa iban a estar distribuidas en 10 naciones, los 10 dedos, hasta los últimos días, y que no iba a volver a haber otro reino en Europa como lo fue por muchos años. Siempre va a haber gente que va en contra de la palabra de Dios. A veces el enemigo, hermano, cuando él ve que estamos ya embotados con el vino, ya sea espiritualmente o físicamente, entonces él aprovecha para que el hombre vaya en rebeldía contra Dios más rápido, ¿no? Y de eso tenemos que nosotros tener mucho, mucho cuidado, porque al rechazar los mensajes de Dios, pues terminan cometiendo, ¿verdad?, un pecado grande contra Dios. En este caso, Balsasar había rechazado el testimonio de su padre, Nabucodonosor, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero me llama la atención de que manda a traer las cosas santas de Dios, los vasos del santuario. Miren, si esto lo espiritualizamos, podemos decir por ejemplo, si hablamos de ofrendas y diezmos, es santo. Y muchas veces no le devolvemos a Dios lo que es santo. Entonces estamos cometiendo un robo, como dice Malaquía, ¿no? Entonces, a veces jugamos con las cosas de Dios, las cosas santas de Dios. A veces jugamos con el sábado, no lo guardamos como es, hacemos compras en sábado que no deben ser hechas, o cocinamos en sábado, o vamos a fiesta en los sábados. No lo hacemos, no lo guardamos santo como Dios pide que lo hagamos, ¿no? Y a veces cometemos esos grandes errores que al final nos van a llevar a la ruina. En este caso, Belsasar empieza por ahí, ¿no? Y comienza entonces cuando Dios comienza a actuar. Versículo 3 dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Empezaron a hacer idolatría y cosas así, ¿no? A hacer sacrilegio con las cosas santas de Dios, ¿no? Versículo 4, bebieron vino, otra vez, fíjense cuántas veces repite el vino, el vino, el vino, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, metal, de hierro, de madera y de piedra, que no escuchan, no ven ni oyen, ¿no? Versículo 5, y en aquella misma hora salieron, ¿qué cosa dice aquí? Unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre sobre lo encalado de la pared del palacio del real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Ajá, en versículo 6, y entonces el rey se demudó de su color, fíjese, asustó el hombre, ¿verdad? Se le fue, como que decimos nosotros, la borrachera en ese momento. Mire, cuando los hombres, hermanos, son despertados, con lo que conocemos la verdad, son despertados por Dios,
comienza un gran terror en las personas. Dice aquí, el rey se demudó de su color y sus pensamientos lo turbaron y desatorándose las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. Imagínate el susto, el miedo que estaba teniendo en ese momento, que las rodillas chocaban unas con las otras y no paraba y no paraba y no paraba. ¿Verdad? Ahora se imagina el grito, la vocería que había en ese momento, en esa reunión, porque él bebía, no solamente él, bebía con un montón de gente importante, gente educada, del siglo 7, y el rey clamó a alta voz que hiciesen venir a magos, a caldeos, adivinos, y bueno, de todas estas personas, ninguno de ellos le pudo dar la interpretación, ¿verdad? Entonces después vino la mamá de Belsasar y le dijo, mira, hay un hombre te puede decir la declaración. Ya el rey había ofrecido regalos y todo, hasta había dicho que el que le revelara la verdad iba a ser hasta el tercero. Él no podía, claro, aquí él no podía decir, voy a dar el segundo, ¿no? Porque él era el segundo, ¿no? Entonces el rey Belsasar fue muy turbado y se le mudaron sus colores y alteraron sus príncipes. Bueno, entonces aquí pues sigue la historia, ok, hasta el versículo 12, no lo vamos a leer para adelantar tiempo, ok, ya él ya había dicho que no, que nadie lo podía. Entonces ahora en versículo 13 comienza entonces Daniel, ¿verdad? Entra Daniel delante del rey y le habló al rey y le dijo, oh Daniel, ¿eres tú, Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Verdad? Como que le dice, mira, tú eres el esclavo aquí, tú no eres nadie, pero bueno, le hace recordar, ¿no? Como que di, tú estás bajo mi tutela, ¿no? Versículo 14, yo he oído que de ti, que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y fueron, bueno, y aquí ya le explica, ¿no? Lo que nadie le pudo dar la interpretación. Entonces Daniel pues, le dice, mira, ahora los regalos tuyos, pues quédate tú con ellos. Pero yo te voy a decir a ti la verdad de este asunto, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, ya en el versículo 18 comienza entonces prácticamente a decirle la grandeza del rey Nabucodonosor, dice el versículo 18, y el altísimo Dios, oh rey, dice, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza y la gloria y la honra, ¿verdad? Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. Los que él quería mataba y los que daba vida a los que quería, engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba. Entonces, más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto de trono y su reino y traspasaron a él la gloria. Bueno, aquí comienza entonces, ¿verdad? Ya le dice, mire, te hago un recordatorio de lo que tú ya sabes, ¿verdad? Pero tú, no, tú, rey Belsasar, sabiendo todas estas cosas, sabiendo que vendría otro reino, tú pensaste que ibas a reinar para siempre, ¿verdad? Él sabía que los medos y los persas iban a venir. Sabía de que los medos y persas estaban preparando habían cercado Babilonia por varios meses, pero él estaba confiado de que nada iba a suceder, ¿verdad? Aparte de eso, bueno, voy a comentar acerca de Daniel, ¿no? Porque es que el Daniel 2 meses antes había salido de Babilonia a encontrarse con Ciro, ¿verdad? Para aplicarle que Dios lo había escogido a él como libertador de su pueblo. Fíjese, si ustedes leen allá en el Isaías capítulo 45, versículo 1,
vamos a leer un momentito aquí Isaías, vámonos a Isaías, después volvemos acá. Fíjese cómo Dios había escogido a Ciro para hacer caer a Babilonia en el tiempo que Dios había dicho que iba a suceder las cosas. Dice versículo 1, así dice Jehová a su ungido. Fíjese, Ciro era un pagano y a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gente o naciones delante de él y desatar lomo de reyes para abrir delante de él las puertas y las puertas no se cerrarán. Ahora bien, eh, ahora ya vemos de que Dios es quien abre las puertas para que Ciro, su ungido, su escogido, entre a Babilonia. Cuando, cuando, cuando viene Daniel capítulo 5, vamos aquí, Daniel capítulo 5, versículos 14, por donde estábamos ahora recién. ¿Ok? Entonces Daniel le dice, mira, cuando ya Dios, Daniel le empieza a decir, tú no has humillado tu corazón sabiendo estas cosas que iban a suceder, y entonces ya le explica los pecados que él había estado cometiendo contra Dios, ¿ok? Dice aquí, y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, antes de que contra el Señor del cielo te has ensorbecido y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus príncipes y tu mujer y tu concubina bebieron a ellos y no diste gloria a Dios sino que a dioses paganos de plata que hoy no ven todo esto, ¿no? Entonces, dice aquí, entonces de su presencia enviará la palabra. Bueno, de aquí le comienza a decir la escritura, ¿no? Lo que le quiero decir en este momento, antes de leer esta escritura, es que la escritura dice que en ese momento, en esa misma hora, en esa misma noche, Belsasar fue muerto. ¿Ok? Fue muerto y es cuando Darío de Persa, ¿verdad? Eh, pues empezó entonces ahora entrar a Babilonia y Babilonia cayó. Ahora, fíjense cómo Dios, Dios escoge a Ciro para castigar a Babilonia. ¿Ok? ¿Y cómo cayó Babilonia? Bueno, la táctica de Ciro fue que el río Éufrates que pasaba por en medio de Babilonia, ¿ok? Empezó él a desviar el río y poco a poco en la noche el río se fue desviando y poco a poco fue bajando el nivel, hasta a bajarlo, hasta que él logró por abajo entrar él logró entrar a Babilonia y de esa manera él cayó, porque era tan difícil entrar a Babilonia y hacer caer y entrar sin ser visto, porque había tanta vigilancia, pero el río Éufrates, él lo desvió y por ahí fue que él entró, él vino del oriente. Más adelante vamos a ver una lección, porque del oriente viene Cristo y el río Éufrates, que es una profecía para el tiempo del fin, son el río que ya en profecía significa muchedumbre de gentes. Estas personas o gente, este río Éufrates, en el tiempo de la parte espiritual de hoy día, son aquellos que le dan apoyo a la Gran Babilonia, ¿verdad? Al papado y a toda esta gente, ¿ok? Y le quitan su apoyo, porque ahora se dan cuenta que han sido engañados por este sistema, ¿ok? Y entonces preparan la venida de Cristo, que eso es el último tema que vamos a comentar hoy día, que es acerca de Daniel capítulo 12. Ahora bien, volviendo lecciones de aquí del Espíritu de Profecía, dice aquí que muchas habían sido sus oportunidades para, hablando de Belsasar, para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Así que muchas oportunidades para conocer la voluntad divina. Hermanos, vivimos en el tiempo
pero en el tiempo de gracia, en el tiempo donde tenemos que aprovecharlo al máximo para, para buscar a Dios día y noche, para poder comprender, para poder alinearnos con la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque el tiempo va a pasar, el tiempo, o sea, se va a venir así de rápido y después vamos a estar deseando que ese tiempo de gracia se haya extendido para nosotros para poder lograr la victoria sobre el pecado, sobre el diablo y sobre nuestro yo, ¿no? Dice aquí, dice aquí, sabía que por decreto divino su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres y sabía que su conversión y su curación milagrosa. Él sabía que Nabucodonosor había pasado 7 años allá en la locura del reino, ¿verdad? 7 años, y que para curarse tuvo que comenzar a comer hierbas, ok, vegetales y cosas así, porque es lo único que lo pudo curar y Dios hizo el milagro a través de las hierbas y vegetales, porque acuérdense que la reina Nabucodonosor había rechazado el mensaje de salud en el capítulo 1, como ya lo estudiamos. Después, bueno, siguió rechazando los testimonios de los muchachos, siguió rechazando la revelación divina del capítulo 2, la voluntad de Dios, se le advirtió, o sea, el rey conocía todas estas cosas, Belsasar conocía todas estas cosas, pero él no le dio gloria a Dios, que es el mensaje de Apocalipsis capítulo 14. Darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Verdad? Estamos en ese momento de tiempo, de gracia, cuando Dios nos advierte a través de Apocalipsis 14 de que tenemos que darle gloria a Dios, ¿verdad? Porque si no, vamos a terminando, dice ahí, adorando a la bestia. ¿Verdad? Y por eso que, porque por eso que el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia, porque Babilonia no le dio gloria a Dios. Y ustedes saben que para darle gloria a Dios, según Pablo, dice que hay que darle gloria a Dios también en lo que comemos y lo que bebemos, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces Babilonia cae, ¿ok? Y las gentes que rechazan el mensaje del tercer ángel y del último, del fuerte pregón que se va a dar, ¿verdad? Del momento ya dice Dios, ya salí de ella, pueblo mío, el sistema está corrompido, ya no hay más. Mire, tanto es que ha caído Babilonia que, que, que hasta los hospitales ya ni curan a nadie. O sea, nunca han curado a nadie. ¿Ok? Para empezar, ¿verdad? Siempre le han dado la farmaquía a la gente. ¿Ok? Sus droguitas, sus cosas, ¿verdad? Leí ahí en Facebook la semana pasada que lo guardé, me gustó la foto, que decía ahí un entrenamiento para doctores, ¿no? Y el doctor maestro le decía a los doctores, si curamos a nuestro cliente, es un cliente que perdemos para toda la vida. Fíjese, así decía en la foto. Y es una realidad, ¿no? ¿Ok? Porque todo está a base de negocio, hacer negocio con la gente. Por eso que Apocalipsis 18 dice, han hecho de ustedes mercadería, los han hecho esclavos, esclavos del sistema, ¿verdad? Tanto físico, espiritual como, ¿verdad? Y físicamente. Pero Belsasar dice aquí, dejó que el amor a los placeres y la glorificación propia honrasen las lecciones que nunca hubiera haber olvidado. Malgastó, ven, esto es importante, hermanos, que a veces, y ese para mí también te mensaje, malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Wow, lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Wow, hermano, ojalá que esto no nos suceda a ninguno de nosotros, ¿verdad? ¿Ok?
sigo leyendo aquí. Bueno, aquí ya entonces comienza el Espíritu sí a hablar acerca de la caída, cómo se llevó y toda esa cosa, ¿no? Pero dice aquí que Belsasar en su orgullo y arrogancia, con temerario sentimiento de seguridad, esto no va a suceder así, ¿verdad? Hizo el gran banquete, la gran fiesta que nosotros ya leímos. Y a veces, hermano, tengamos que tener cuidado con las fiestas, ¿verdad? De no decir, no va a pasar nada. Oh, la segunda venida de Cristo, tanto que dicen que va a venir y va a venir, nunca ha venido. Y comienzan a burlarse de la segunda venida. Y no sabiendo que cumplen la profecía que dice Pedro, que vendrán burladores en los últimos días diciendo dónde está la promesa de su venida. ¿Verdad? Terminamos cometiendo, como, tú ves, terminamos cometiendo el pecado, ¿verdad? Y seguimos cometiendo el pecado imperdonable muchas veces, que a veces ya va a ser difícil que escuchemos la voz del Espíritu Santo y llamándonos al arrepentimiento, porque ha sido tanto el rechazo. Y aquí este hombre se sintió tan seguro, Belsasar se sintió tan seguro. No dice la Biblia de que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Así que el factor sorpresa va a suceder en el momento, en el momento del mayor apogeo de nuestra vida, cuando ahora con la economía está dando más dinero, cuando nos sentimos más seguros que tenemos todas las cosas, ¿verdad? Porque muchas veces sentimos seguros en la ciudad, en esto, porque tenemos todo, no necesitamos ejercer la fe para obtener las cosas. ¿Verdad? No vivimos una vida con relación con Dios, ¿verdad? Porque Babilonia nos ha proveído todas las cosas. Y es la verdad. ¿Ok? Entonces dice aquí, entre los huéspedes que asistían al banquete habían hermosas mujeres que se desplegaban a sus encantos, hombres de genio y de educación. Hermano, gente importante, así como en los tiempos del diluvio, gente importante, gente estudiosa, científicos y todo lo demás, ¿verdad? Vendrán a decir, oh, ese loco de Noé hace una arca en medio que no va a llover nunca, ¿verdad? Y la gente más importante a veces no tiene la razón, ¿verdad? Entonces tenemos que discernir, hermanos, lo que dice la Biblia y la Biblia solamente. ¿Ok? Porque esa es la seguridad que tenemos nosotros. Ahí hay seguridad, no en la seguridad de las cosas materiales de este mundo que nos desvían de las cosas espirituales. Dice aquí, habiendo quedado la razón destronada por una embriaguez desvergonzada. O sea, mire, las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, el vino de este mundo, tanto espiritual, nos tienen, hermanos, que no podemos razonar. Destronan la razón, ¿verdad? Dice aquí, entonces, dice aquí que el mismo rey dirigía esta orgía, ¿verdad? Y con el transcurso del festín ordenó que trajesen los vasos. Bueno, ese es el problema, hermano, que a veces que no discernimos bien las cosas y terminamos abusando de las cosas santas de Dios, ¿verdad? Aquí tengo una nota aquí. Ok, aquí fuera agua. Bueno, no voy a leer la nota esta porque el tiempo, ¿no? Pero seguimos leyendo, seguimos leyendo porque hay cosas tremendas aquí que hay que leer. Acá ya ok, aquí cuando, vamos a ver, bueno, en este desenfreno, en este apogeo, ¿verdad? Dice aquí que apareció la mano, ¿verdad? Esa mano sin sangre, ¿no? Que trazó en las paredes del palacio caracteres que resplandecían como fuego, palabras que, aunque desconocidas por la vasta muchedumbre, eran un presagio de condenación para el rey y sus huéspedes, ahora atormentados por su conciencia. Acallada quedó la ruidosa alegría, mientras que los hombres y mujeres, dominados por un terror sin nombre, miraban cómo la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos. Como una visión panorámica, desfilaron ante sus ojos los actos de su vida impía, que les pareció estar emplazados ante el tribunal del Dios eterno.
Hermano, eso me recuerda cuando Cristo Jesús empezó a escribir en tierra, ¿se acuerda? Cuando iban a matar a la mujer adúltera ajá, y venían con piedra. Jesús empezó a escribir en la arena, ahí en la tierra, y dice que empezó a escribir los pecados de las personas que estaban ahí, que iban a perder. Que esté que libre de pecado, tire la primera piedra. Todos dice que se fueron porque todos eran culpables, ¿verdad? Era como que estaban viendo el juicio en ese momento. Dice, cuyo poder acababan de desafiar, donde tan solo unos momentos antes habían prevalecido de irrealidad y chistes blasfemos. ¿Verdad? Otra cosa, que en las fiestas se ven estos chistes y todo eso, ¿verdad? Mal lenguaje y todo, que veían rostros pálidos y se oían gritos de miedo. Cuando Dios infunde miedo a los hombres, no pueden ocultar la intensidad de su terror. Belsasar era el más aterrorizado de todos. Él era quien llevaba la mayor responsabilidad por la rebelión contra Dios. Oh, hermano, tengamos cuidado, ¿verdad? De no ser cabecilla de una rebelión contra Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es muy peligroso, hermano. Sí, es peligroso, sí. Es muy peligroso y por eso que queremos ver todo esto. Mire, hermano, el mundo, antes del COVID, ¿verdad? El mundo estaba lleno de fiestas, ¿sí o no? Y fiesta por aquí y todo y nada de Dios. Mire, Dios en su misericordia permitió que esta pandemia comenzara. ¿Verdad? Porque si no, si Dios no hubiera hecho esto, entonces el mundo paró, ¿verdad? Cuando comenzó la crisis esta, el mundo paró y mucha gente pues empezó a buscar las cosas celestiales, hubo un despertar, gracias a Dios. Otros como que sin nada, ¿verdad? Más bien se aterrorizaron y gritaban, ¿verdad? Allá en China, aquellos ateos que no creen nada en Dios. Pero Dios, hermanos, paró el mundo y se acalló la fiesta. El silencio vino, el terror vino, el terror llegó. Y solo fue un poquito que Dios quitó su mano. Un poquito. Los cuatro ángeles que están sosteniendo los desastres de que todos soltaron un poquito nada más. ¿Verdad? Esto es una prueba, ¿verdad? De lo que va a venir cuando Dios comience a actuar otra vez, porque las oportunidades, hermanos, que nos han sido dadas son ahora y son muchas de ellas las que nos han sido dadas y tenemos que despertar, hermanos, para ver dónde podemos nosotros entonces ahora pedir perdón, alinearnos y volver a rectificar. Dios nos está dando las oportunidades ahora en este momento, no mañana. La salvación es ahora. ¿Ok? Así que seguimos aquí. Bueno, ya cuando Daniel se aparece, el profeta Daniel le recuerda a Belsasar asuntos que eran familiares, ¿verdad? Pero que no lo habían enseñado la lección de humildad que podía haberlo salvado, ¿verdad? No habré conocido. Dice, tú no te has humillado, tu rey no te has humillado de lo que tú ya sabes, ¿verdad? De la verdad que tú ya sabes. Hizo resaltar de aquí el pecado del rey y le señaló las lecciones que podría haber aprendido, pero que no aprendió. Belsasar no había leído correctamente lo experimentado por su abuelo, ni prestado atención a las advertencias que le daban acontecimientos tan significativos para él mismo. Se le había concedido la oportunidad de conocer el verdadero Dios y obedecerle, pero no lo había prestado atención y estaba para cosechar las consecuencias de su rebelión, ¿verdad? Así que, hermano, muchas lecciones pudo haberle sacado, ¿no? Eh, bueno, la inspiración dice que trataron de curar a Babilonia, pero Babilonia no quiso ser sanada y no ha sanado, ¿verdad? Lamentablemente, hermano, el mundo está siempre en la bobería, ¿verdad? Y el enemigo, pues, se está aprovechando de todas estas cosas. Dice aquí, en un momento, la inspiración de la Biblia dice que creo que es Jeremías capítulo 51.
En un momento cayó Babilonia, porque vino a destruir contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron presos, y el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios, Dios de retribuciones, dará la paga. Así que Dios, hermano, pasó juicio contra Babilonia. Asa, arréglame la cámara. Ok, está blurry. Ok. Entonces seguimos aquí. Ahora, hermano, vamos aquí a la Biblia, donde estábamos ahora recién. Dice aquí que Daniel se aparece ahora y ahora le empieza a decir la escritura, ¿no? Mire, aparece en la escritura las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Versículo 26. La declaración del negocio es Mene, contó Dios tu reino y lo ha rematado. ¿Ok? Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino fue roto y es dado a los medos y a los persas. Entonces dice aquí las últimas palabras, Belsasar. Bueno, ahí habla de otras cosas, ¿no? Pero ahí en esa misma hora entró entonces Darío el Grande, ¿ok? Y mató al rey. Ahora termino, vamos a ir terminando. No, todavía no, tengo bastante que marcar aquí, pero no vamos a hacer, vamos a ir a la Espíritu de Profecía ahora y vamos a ver, hermano, lo grave que es esto, porque recuerden que esto es una hora de juicio, lo que había sucedido contra Babilonia, ¿no? ¿Ok? Y aquí vamos a ver ahora cómo el Espíritu decía, entonces, lo aplica especialmente a los adventistas del séptimo día, a nosotros. Dice aquí, la iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice Apocalipsis 11, versículo 1? ¿Verdad? Dice aquí, mide el santuario, ¿verdad? Dice aquí, entonces me fue dada una caña semejante a la vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. ¿Ok? Y a los que adoran en él. Ahora dice aquí, esto está ST 247. Será, dice que la iglesia, ¿no? Será juzgada conforme a los privilegios y ventajas que haya recibido. Es decir, hermano, entre más luz tenemos nosotros, más responsabilidad tenemos ante Dios, ¿verdad? Será juzgada conforme a los privilegios y ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no las han capacitado para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia, hallada falta. Será juzgada según la luz y las oportunidades que le fueron concedidas. ¿Ok? Así que hermanos, mire, muchas veces nosotros decimos, no, es que Dios sabe mi corazón, Dios conoce, Dios sabe el tiempo. Sí, Dios sabe el tiempo, pero la oportunidad las tenemos ahora, ¿verdad? Y Dios conoce, sí, nuestro corazón, pero nosotros tenemos que también conocer el corazón de Dios, porque nuestro corazón, acuérdense, nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas y nos engaña, ¿ok? Y no podemos confiar ni siquiera en nuestro corazón, tenemos que confiar en Dios lo que él dice, aunque no lo entendamos, porque a veces queremos nosotros conocer los detalles de que, cómo se va a hacer, así, así, así. No, hay que moverse por fe. ¿Ok? Si no nos movemos por fe, va a ser imposible. Tenemos que hacer la fe en Dios, ¿no? Entonces, Tekel dice pesado, ha sido en la balanza y fuiste yo falto. ¿Ok? Entonces dice aquí, bueno, voy un poquito para atrás en el libro. Tengo marcado unas cosas importantes aquí. ¿Ok? El enemigo, hermanos, dice aquí que está tratando de apartar las mentes, como hablábamos, de nuestros hermanos y hermanas de la obra de preparar un pueblo que pueda estar en pie
en los últimos días. ¿Ok? Así que, hermanos, si ustedes cuando escuchen sermones de salud, perdón, de prosperidad, sermones que hablan solamente del amor y el amor y Dios es amor y un romance, pero nada de que condene el pecado, ¿verdad? No las personas, que condene el pecado. ¿Verdad? Que no sea un sermón de santidad. Tengamos cuidado con lo que escuchemos, porque estamos entonces dándole confianza a un hombre, ¿ok? Y el enemigo de las almas utiliza a estos hombres, ¿verdad? Y muchas veces estos hombres a veces ni siquiera se arrodillan, ¿ok? Para pedir la convocación de Dios, ¿ok? Y eso es una señal de que es un anticristo, porque no se está arrodillando. Acuérdense que el diablo fue el primero en el cielo que no se quiso arrodillar ante Dios, no quiso reconocer a Cristo. Así que aquí en la tierra sigue trabajando de la misma manera, ¿verdad? Con sus agentes que no están santificados, que no están que ni siquiera están en el mensaje de salud. Tengamos cuidado con esto, ¿ok? Dice aquí. Porque tenemos que preparar un pueblo para la venida de Cristo, que esté en pie y que esté listo en carácter y en todo lo demás, ¿no? Dice aquí, fíjese una cosa, sus sofismas están destinados a apartar las mentes de los peligros y los deberes de la hora. Atribuyen poco valor a la luz que Cristo vino del cielo para dar a Juan, ¿verdad? En favor de su pueblo. Enseñan que los acontecimientos que nos confrontan no tienen importancia suficiente para sentir atención especial, ¿verdad? Lo mismo que Belsasar se sentía seguro, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, oh, están sucediendo cosas, pero no es tan importante y lo minimizan, ¿verdad? Anulan, dice aquí, la verdad del origen celestial y despojan al pueblo de Dios, ¿verdad? De su experiencia pasada, reemplazándola por una falsa ciencia. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por cuáles son las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él. ¿Verdad? Esa es la Biblia. Otro comentario dice aquí, Babilonia falleció porque en su prosperidad olvidó a Dios y atribuyó la gloria de su prosperidad al logro humano. Vea. Vea qué peligroso es, ¿no? El levantar el yo. Oh, yo hice esto, yo hice lo otro, me siento seguro. Bueno, oh, dice ella, si nos acordáramos de que estamos viviendo mientras el juicio sigue su curso. Wow, mira, hermano, este es más serio de lo que nosotros estamos pensando, mucho más serio, porque el juicio investigador comenzó en 1844 y pronto va a comenzar con el juicio de los vivos cuando se pronuncie la ley dominical y comienza la crisis. ¿Ok? Pero ahora en este momento estamos desarrollando un carácter. ¿Ok? Dice ella aquí, ahora es el momento de velar y orar, de dejar a un lado toda complacencia propia, todo orgullo, todo egoísmo, los preciosos momentos eh, para que algunos son peor que desperdiciados. Debieran dedicarse a la meditación y a la oración. Muchos de los que profesan guardar los mandamientos de Dios y están siguiendo las inclinaciones en vez de su deber tal como son en la actualidad, son indignos de la vida eterna. A estos descuidados e indiferentes, tengo que decirles, vuestros vanos pensamientos, vuestras palabras duras, vuestros actos egoístas están anotados en el libro del cielo. Los ángeles que estuvieron presentes durante la idolatría de Belsasar están a nuestro lado mientras deshonráis a vuestro Redentor. Se apartan entristecidos, afligidos de que los crucificasteis de nuevo en esa madera y los pongáis
a la vergüenza pública. Avergonzados, hermanos, se retiran los ángeles de nuestra presencia cuando cometemos estos grandes pecados. Ok, otra cita y vamos terminando con esta cita. Vi a un ángel de pie con una balanza en la mano que pesaba los pensamientos y el interés del pueblo de Dios, especialmente de los jóvenes. Esto ya es para nuestros hijos también, ¿verdad? En un platillo estaban los pensamientos e intereses que tendían hacia el cielo. Y en el otro se hallaban los pensamientos e intereses terrenales. En este platillo se arrojaba toda la lectura de los libros de cuentos, los pensamientos dedicados a los vestidos, la ostentación, la vanidad y el orgullo, etcétera. Y nosotros podemos decir hoy día, etcétera, porque hay muchos libros y cuentos y televisiones, ¿verdad? Y películas que son como libros también, que no nos llevan a nada espiritual, ¿verdad? Así que la internet hoy día es un peligro también cuando se usa para cosas malas. Hay que tener mucho cuidado, hay mucha tentación ahí. Oh, cuán solemne momento, dice ella. Los ángeles de Dios de pie pesan con balanza los pensamientos de los que profesan ser hijos de Dios, de aquellos que aseveran haber muerto al mundo y estar vivos para Dios. El platillo lleno de pensamientos terrenales, la vanidad y el orgullo, bajaba rápidamente a pesar de que que se sacaba pesa tras pesa de la balanza. El que contenía los pensamientos e intereses referentes al cielo subía mientras que el otro bajaba. Qué liviano era. Puedo relatar esto como lo vi, pero nunca podré producir la solemne, vívida impresión que se grabó en mi mente al ver al ángel que tenía la balanza donde se pesaban los pensamientos e intereses del pueblo de Dios. Dijo el ángel: ¿pueden tales entrar en el cielo? No, dice, no, nunca. Diles que la esperanza que ahora poseen es en vana y que a menos que se arrepientan prontamente, obtengan la salvación, perecerán. Oh, hermano, esto es grave, ¿verdad? Entonces tenemos unas preguntas de reflexión para ir terminando aquí. ¿Hemos sido transformados nuestro carácter? No la vamos a contestar, solamente escuchen y, ¿verdad? Pero sí meditemos, sí, digan sí, amén, sí, está bien. ¿Ha sido reemplazada la oscuridad por la luz? ¿El amor al pecado por el amor a la pureza y la santidad? Meditemos en esto. ¿Os habéis convertido vosotros que estáis dedicados en enseñar la verdad a otros? ¿Se han producido en vosotros un cambio cabal y radical? Oh, mira, disculpe que yo les comente algo aquí. Yo fui criticado muchas veces, o he sido criticado muchas veces cuando les comento cómo fue mi conversión de ser de porquívoro, carnívoro, cerdívoro a vegano. Y me critican, me dicen, oh, usted es muy radical, me dicen. ¿Verdad? Pero si no se hacen cambios radicales, hermanos, ¿cuándo se va a hacer? ¿Verdad? ¿Cuándo? Nunca. Y ese es el peligro. Porque muchas adventistas se hacen, sí, hacen vegetarianos, pero nunca dejan el queso, ni la mantequilla, y ni los huevos, ¿verdad? Y eso es un peligro. Tenemos que ser radicales, hermano, cuando Dios nos dice algo. Bueno, ¿habéis entretejido a Cristo en vuestro carácter? ¿Necesitáis tener certeza absoluta de ello? ¿Se ha levantado el sol de la justicia y ha estado brillando sobre vuestra alma? Si tal es el caso, vosotros lo sabéis. Y si no sabéis que estáis convertidos o no, no prediquéis entonces un solo sermón desde el púlpito hasta que lo sepáis. ¿Cómo podéis guiar a las almas a la fuente de la vida
si vosotros mismos no habéis vivido de ella? ¿Sois simuladores o sois realmente hijos de Dios? ¿Estáis sirviendo a Dios o a los ídolos? ¿Y cuántos ídolos son hoy día, hermano? Todo aquello que te separa de Dios es un ídolo, ¿verdad? Así es. ¿Habéis sido transformados por el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo o estáis todavía muertos en vuestras transgresiones y pecados? Ser hijos de Dios significa más de lo que muchos sueñan, hermano, porque no se han convertido. Se pesa a los hombres en la balanza y se les halla faltos cuando viven cometiendo algún pecado conocido. Es el privilegio de todo hijo de Dios ser un verdadero cristiano, ok, momento tras momento. Entonces tienen todo el cielo de su parte. Tiene a Cristo morando por la fe en su corazón. Ojalá que esa sea nuestra oración, que tengamos a Cristo morando en nuestro corazón día y noche. Acuérdense que esto no es un mensaje de condenación, sino un mensaje de arrepentimiento, de conversión, de meditación, para que no cometamos la locura que cometió Belsasar al rechazar, al ser indiferente, al ignorar los mensajes, los testimonios de Dios que los pudo haber hecho salvo. Así de la misma manera, hermanos, nosotros sabemos que hay un juicio, pero no que tenemos que temer al juicio, no, ¿verdad? Porque el juicio es buenas nuevas, porque estamos siendo sellados para vida eterna. Lo que tenemos que es dejar el mundo y seguir a Cristo. Que el Señor Jesús te bendiga en esta linda noche y que podamos seguir escuchando la voz del Espíritu Santo. Oremos. Padre celestial, Padre eterno, te damos las gracias, oh Señor Dios, porque hasta aquí usted nos ha ayudado y nos ha llamado a ser parte de la luz admirable, porque usted nos ha sacado de la oscuridad. Ayúdenos, oh Dios, a seguir la luz y no seguir una luz falsa, sabiendo que el enemigo la está poniendo y que a veces somos engañados por nuestro corazón vano de las cosas y placeres de este mundo. Imploramos, oh Dios, perdón por nuestros pecados si hemos cometido hasta aquí y danos, oh Dios, la fuerza para poder dejar el yo. Ayúdanos, oh Padre eterno, a morar en Cristo Jesús y que todas estas preguntas y meditaciones podamos llevarlas en nuestros corazones. Te lo pedimos, oh Dios, en esta hora, que haga resplandecer sobre nosotros su rostro. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo. Amén y amén. Buenas noches, hermano.